Ya. El día de hoy vamos a avanzar el tema de... Se los paso aquí en diapositivas. Está acá. ¿Ya? Los vicios del lenguaje se llama. Bien, ya vamos a entrar a la unidad número 2. Una vez finalizado la unidad número 1, ya dieron examen, ¿no? Sí, 2 exámenes dimos de la unidad número 1. Muy bien, ahora vamos a ver los vicios del lenguaje. Ya. Vamos a ver de qué se trata esto. Ya, entonces, ¿qué son? Es la pregunta, ¿no? Ya. Dice que los vicios del lenguaje son la construcción impropia del lenguaje. Bien. Entonces, al decir que son construcciones, son palabras u oraciones que se ha elaborado a través del tiempo por nosotros mismos, ¿no? Y no son aceptadas, obviamente. Si bien puede ser entendible, puede tener un significado dentro de alguna comunidad, no son aceptadas como palabras concretas dentro del habla, como del correcto, ¿no? Correcto hablar. Bien, vamos a ver, ¿nos los puede leer? ¿Quién está por aquí? Reina, por favor, si nos los puede leer esta parte. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Estas muchas veces tienen lugar por el desconocimiento del idioma, la fusión de un idioma con otro, formas heredadas que buscaban diferenciarse del lenguaje tradicional para crear construcciones locales. Muy bien. Entonces, aquí nos habla un poco sobre el origen, de dónde se originan estas construcciones impropias, ¿no?, que existe dentro del lenguaje. ¿Ya? Una de las razones por las cuales existen vicios en el lenguaje se debe al desconocimiento del idioma. Muy bien. Otro, la fusión de un idioma con otro. ¿Ya? Eso ocurre normalmente cuando eh, bueno, quieren hablar en otro idioma y entonces en el transcurso del tiempo los dos idiomas o dos culturas van chocando, ¿no? Y se van uniendo. A ver, algún ejemplo que se les venga a la mente de palabras de otro idioma que nosotros utilicemos, que ya lo hemos apropiado como nuestro. A ver. Podría ser, hay veces, muchas veces están hablando, digamos, el castellano y entra el mana, como por ejemplo el quechua o janiwa, lo incorporan. Ya, muy bien. Sí, son dos idiomas diferentes, ¿no? Pero eh, se vuelve entendible dentro de una misma comunidad. Muy bien. Y también dice, o formas heredadas que buscaban diferenciarse del lenguaje tradicional, ¿ya? Esto es más que todo cuando, esto ocurre mucho en la juventud, ¿no? Cuando quieren crear palabras propias, de manera que se diferencian del otro grupo, al que tal vez ya no consideran parte de ellos. Bien, entonces ahí se originan los vicios del lenguaje. Ya, ahora vamos a ver los principales vicios del lenguaje que hay. En sí existen muchísimos vicios, ¿ya? Su clasificación es muy amplia. Yo creo que vamos a alcanzar hasta donde lleguemos hoy día, ¿ya? Los vicios del lenguaje, porque la siguiente clase tenemos que ver un tema diferente para cumplir con el cronograma. Ya, la primera clasificación o el primer tipo de vicio del lenguaje se llama anfibología. Bien, Cleidy, por favor, ¿nos los puede leer el concepto? Si no está Cleidy, Grecia. Anfibiología, también conocida como ambigüedad, es cuando las frases se construyen de tal manera que pueden leerse de varias maneras. Muy bien. A ese fenómeno se lo conoce como anfibología. Bien, dice que es
cuando las frases se construyen de tal manera que pueden leerse de varias maneras. Bien, veámoslos con ejemplos. Ya, por ejemplo, dice, cuando dicen zapatos de piel de bebé. Bien, ¿qué origina esa palabra? Dice que nosotros nos preguntemos, ¿son zapatos hechos de piel de bebé o zapatos de piel para bebés, no? Entonces, creaciones como esa, como la que ustedes pueden ver, se conoce como anfibología, ¿no? Es decir, pueden darse muchas interpretaciones de lo que uno habla. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? En este gráfico de aquí abajo, donde dice el burro de Peña, ¿no? Entonces no sabemos si se trata de un animal o se refiere a la persona. Ya. Aquí vemos, por ejemplo, esta parte de aquí abajo. Vamos a pedir que nos los lea. Por favor, Ana, ¿no los puede leer? Su micrófono no se olvide. Cuando una palabra tiene dos significados, decimos que es disemia y se tiene más de dos, polisemia. A veces la anfibiología se da a causa de la polisemia. Ejemplo, el perro de Mark. No queda claro si Mark tiene un perro o si Mark es un perro, a causa de los distintos significados de la palabra perro. Muy bien, muchas gracias, Ana. Entonces, aquí nos habla de dos diferentes clases de palabras, ¿no? Cuando una palabra tiene dos significados, decimos que es disemia, ¿ya? Y si tiene más de dos, se conoce como polisemia. Entonces, cuando se da la polisemia, dice que ocurre, ¿no? Pero quieren ingresar al grupo, vamos a aceptar. Ocurre este caso de anfibología, ¿ya? Y el ejemplo que nos da es claro, ¿no? Al decir, por ejemplo, el perro de Mark, no se sabe si estamos hablando, ¿ya? Si Mark tiene un perro o si Mark es el nombre de un perro, ¿no? Muy bien. Entonces, a esta clase de vicio del lenguaje se la conoce como anfibología. Muy bien, cuando las frases que uno menciona puede interpretarse de distintas maneras. Bien, vamos con la siguiente clase. Ya, no, pero aquí tenemos más ejemplos de anfibología. Por ejemplo, al decir busco mozo para trabajo fuerte, no está claro si se busca un mozo fuerte para trabajar o un mozo que quiera trabajar duro, ¿no? Entonces, vean la construcción de la oración. No es que esté, bueno, sí, esto no es que esté correctamente elaborado, ¿no? Sino el uso de palabras en lugares tal vez donde no deberían utilizarse hace que la interpretación sea de doble sentido o más sentidos también. A ver, el siguiente ejemplo dice, tengo libros para niños gordos, ¿bien? Entonces no deja claro, ¿no? Si el libro trata de niños gordos o si el libro, en sí el libro es grueso, ¿no? O duro, es decir, tiene muchas hojas. Es como si aquí hiciéramos una separación. Tengo libro para niños, separamos, gordos, ¿no? A ver, aquí nos dicen, no queda claro si los gordos son los niños o los libros. Muy bien. Y ahora este ejemplo, aquí vean cuando una oración puede tener más de dos significados, ¿no? Dice, tomaré un café solo, ¿ya? Entonces esta es una polisemia, ¿no? ¿Cómo podría interpretarse esta oración? La primera opción dice, tomaré un café y nada más, ¿no? Es decir, tomaré solo café. La segunda opción de interpretación sería, tomaré un café sin leche, es decir, solamente café, ¿no? Café puro. Y la tercera opción de interpretación sería, tomaré un café sin nadie que me acompañe, ¿ya? Entonces, vea, tomar un café solo puede interpretarse de diferentes maneras. Muy bien, entonces
A eso lo conocemos como anfibología. Ya. Vamos con otro tipo de vicio del lenguaje. Ahora vemos, a ver, principales vicios del lenguaje. Un vicio que se conoce como arcaísmo. Bien. Ebony, ¿está ahí Ebony? ¿Nos puede leer la siguiente parte? Sí, dice, cuando se utilizan las palabras o locuciones entradas en desuso, por ejemplo, aquí tengo mi currículum en lugar de currículum. Bien, está bien. Entonces, arcaísmo es una palabra que deriva de arcaico, ¿no? ¿Y qué es lo arcaico, perdón? Es lo antiguo, ¿no? De ahí viene el arcaísmo. Dice, ustedes incurren en un vicio del lenguaje llamado arcaísmo cuando utilizan palabras que ya han ingresado en desuso, ¿ya? Es decir, palabras antiguas. Por ejemplo, dice acá, cuando todavía siguen mencionando currículum, ya que esta era una palabra antigua, ¿no? Que actualmente debería llamárselo ya currículo, ¿ya? Entonces, al decir currículum, caemos en arcaísmo, que se entiende, ¿no? Se entiende lo que uno quiere decir, ¿ya? Pero no está correctamente dicho. Estamos cayendo en un vicio del lenguaje. Veamos, a ver. ¿Quién no leyó? Diana, ¿está Diana por aquí? Buenas noches, Buenas licenciado. noches. No lo lee la segunda parte, por favor. Los arcaísmos se suelen utilizar para embellecer textos, aunque no es recomendable su abuso, ya que pueden dificultar la comprensión. Muy bien. Entonces, aquí nos explica un poco por qué siguen utilizando las palabras, ¿no? Las palabras antiguas. Dice, se les puede utilizar para darle un contexto más embellecedor a nuestra forma de hablar, pero no es la forma correcta de hacerlo. Bien, a ver, veamos para que tengamos conocimiento algunas palabras que ya están en desuso. A ver, vayan atendiendo sobre esto. Bueno, primero los tipos de arcaísmo, vamos a ver. Hay dos tipos de arcaísmo, arcaísmo absoluto y arcaísmo relativo. Bien, Marisol, por favor, léanos los arcaísmos absolutos. Absoluto. El uso de una... Dice, no se ve lo demás. ¿No se ve? Dice, no, está tapando la... de la... Ya, a ver. Ya, Marisol, está bien. Vamos a pedir entonces a... ¿Quién está? A ver, Reina, usted que está ahí mirando atentamente la pantalla, ¿está incompleto el texto o está completo? Está completo, Liz. Está solamente arcaísmo absoluto, el concepto. Sí. Sí, pero ¿se puede leer esta parte de arcaísmo absoluto? El concepto. ¿O no se Puede puede? leer. Ya. Raquel, ¿nos los lee, por favor? Yo leo, Lice, Rita. Ya, Rita, por favor, léanoslo. Arcaísmo absoluto es el uso de una palabra en su totalidad y con la totalidad de significados que ésta puede tener. Una misma palabra puede significar varias cosas según el contexto diferentes. Por ejemplo, adrede, a propósito de formar deliberada. Ya. Muy bien, entonces, bueno, yo pensé que no estaba ingresando todo el texto en la pantalla, pero sí está, ¿no? Eso es arcaísmo absoluto, ¿no?
Dice que es el uso de una palabra en su totalidad y con la totalidad de significados que ésta puede tener. Bien. Por ejemplo, aquí estaba el ejemplo de adrede, ¿no? Cuando yo utilizo la palabra adrede, ¿ya? Utilizo esa y todas sus otras interpretaciones, ¿no? Que significa a propósito y de forma deliberada. Y encajan en la misma palabra, ¿no? Es decir, son reemplazables. Si yo en vez de decir adrede utilizo a propósito, tiene el mismo significado. Ahora, arcaísmo relativo. ¿Qué vendría a ser el arcaísmo relativo? Dice, es aquel que solo se utiliza en una determinada lengua. ¿Ya? Por ejemplo, aquí ya son, por ejemplo, colorete, ¿no? Colorete, que es una palabra que no lo utilizamos mucho en esta parte del mundo, ¿ya? Pero que significa rubor, ¿no? Y rubor nosotros sí lo utilizamos. Rubor por polvo compacto de color cobrizo. Alforja, por ejemplo, ¿no? Alforja se utiliza más como por el lado de Uruguay, de Argentina, lo que vendría a ser la cartera, ¿no? Para nosotros. Cartera o bolso de mano. Y no es que nosotros no sepamos lo que es una alforja, ¿no? Sino que tal vez no es de nuestro uso diario. Ya, veamos ejemplos entonces. Algunos ejemplos de arcaísmo, palabras que ya están en desuso. Por ejemplo, fierro. Aquí vamos a ver que nosotros utilizamos muchas de estas palabras, aunque solamente les puse unas cuantas aquí en las diapositivas, ¿no? Pero, por ejemplo, fierro, ya no se utiliza la palabra fierro, ¿no? La que se utiliza ahora es hierro. Bien, entonces, las construcciones son con hierro, tendríamos que decir, no con fierro. Otra palabra, haragán, ¿ya? Haragán es una palabra en desuso. Su actual utilización sería con la palabra vago. Obviamente no cambia el significado, siguen siendo lo mismo, ¿no? Otra palabra, ya no utilizamos la palabra dilatar, como cuando uno quiere hacer tiempo, ¿no? Está dilatando la hora y se está dilatando el tiempo, ¿no? Para decir que está haciendo, que está tardando en algo o está demorando. Otra palabra que ya es arcaica es platicar. Ya me quedé a platicar, dice, ¿no? Sino que no, ya en la Real Academia Española esta palabra ya no existe, sino que ahora es conversar. Sopenco, que era una palabra que, bueno, que se utilizaba mucho de manera peyorativa, ¿no? Para expresar a estas personas torpes. Ya no está entonces en nuestra actualidad en uso. O liviano. Esta palabra sí que nos cuesta hasta ahora poder deshacernos de la palabra liviano, ¿no? Sino que lo correcto ahora sería ligero. Muy bien, estos son solamente 6 ejemplos de palabras arcaicas. En sí, si ustedes ingresan a internet y colocan palabras o arcaísmo, colocan, ¿no? Ahí van a encontrar una cantidad importante de palabras que ya están en desuso. Bien. Vamos a otro vicio del lenguaje, otra clasificación. El tercero, creo que es el tercero para nosotros, ¿no? Se llama barbarismo. ¿Ya? ¿Qué es el barbarismo? Dice que consiste en escribir o pronunciar, ya, las dos formas, ya sea en forma escrita o en forma verbal, pronunciamos mal las palabras, ¿ya? ¿Pero debido a qué? A ver, Maricel, ¿está ahí en línea? Maricel, ¿no lo puede leer, por favor? Falta ortográfica. Zanahoria. Zanahoria. Prohibido. Entre paréntesis, prohibido ya con H. Muy bien. Entonces, dice que caemos en barbarismo, ya ese vicio del lenguaje se llama barbarismo, cuando escribimos o pronunciamos mal, ¿ya? ¿Debido a qué? A que no conocemos las reglas ortográficas, ¿no? Por faltas ortográficas escribimos, por ejemplo, sin H, aquí también sin H y con B, con V, ¿no? En vez de la B labial. Esto lo vemos, es
es el vicio del lenguaje más común que vamos a encontrar en la calle. Donde yo más lo veo son en los restaurantes, ¿no? Cuando dicen se sirve y empiezan a escribir los platos y siempre con errores ortográficos, ¿no? Entonces eso se conoce como barbarismo, ¿ya? Y es el más común dentro de nuestra sociedad. Pero no es la única razón, ¿no? Veamos otra razón. Ebony, por favor, ¿nos lee la segunda? Si no, Beatriz. Buenas noches, dicen. Bueno, Es hora de acentuación, canción, tabernáculo. ya, muchas gracias. Entonces también dice, cuando nosotros omitimos la acentuación de una palabra, si bien llega a entenderse, ¿no? Pareciese ya un poco exagerado, pero es igual, es un vicio del lenguaje que se conoce como barbarismo. Si bien es cierto que cuando nosotros escribimos en el celular, el autocorrector nos ayuda mucho, ¿no? Nos ayuda a colocar los acentos de manera automática. Pero lo correcto es que uno esté acostumbrado a colocar el acento donde corresponda. Lo mismo en la computadora, ¿no? Cuando escribimos, ya el autocorrector empieza o no los marca, ¿no? Y bueno, dependiendo qué tan avanzado sea su Office, su Word, en algunos casos hace la corrección automática de algunas palabras, no de todas, ¿no? Bien, entonces también debido a la acentuación, dice que uno cae en el vicio del barbarismo. El tercero dice que es debido al cambio en las letras, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice, cuando nosotros decimos monstruo, cuando lo correcto es monstruo, ¿no? Y así también cambiamos varias palabras una por otra, ¿no? De manera que si es que uno o escucha o habla de manera rápida, así de manera corrida, uno no llegase a veces a identificar ese cambio de palabra, ¿no? Pareciese que lo hace de manera correcta. Pero si ya lo detallamos o si lo hacemos de manera escrita, uno puede ver estos cambios, ¿no? Que auditivamente tal vez parecieran lo mismo, ¿no? Monstruo con monstruo, ¿bien? Entonces, a eso dice, a esa costumbre de tal vez haber cambiado las palabras, se lo conoce como un vicio del lenguaje llamado barbarismo. Y el último, a ver, María Rosa, ¿está ahí? ¿Tiene micrófono? Creo que no. Sí, Lisen, buenas noches. Ah, ya, bien. Léanos el último, por favor. Vocablos impropios. El equipo gana de 5 puntos. Por. Ya. Ahí. No me sale nada más. Sí, sí, hasta ahí está bien, gracias. Entonces, dice que también cuando utilizamos un vocablo impropio, ¿no? Es decir, cuando decimos alguna palabra donde no encaja correctamente. Aquí dice, ¿no? El por debería reemplazar a la palabra de. Y lo correcto es, el equipo gana por 5 puntos, ¿no? Pero a veces decimos, el equipo gana de 5 puntos. Entonces, esto igual es barbarismo. Y por último, ya, pero no menos importante, esto es común dentro de nuestra sociedad cuando utilizamos palabras extranjeras, ya, que son innecesarias. Aquí, por ejemplo, en vez de decir elegante, decimos chic, ¿no? A ver, esto es muy común. ¿Qué otras palabras extranjeras utilizamos nosotros en nuestro diario vivir? Ok. Ok, ¿no? En vez de decir está bien, ¿no? Decimos ok. ¿Qué más? A ver, por ejemplo.
¿Cómo dijo? ¿No le escuchamos? Play. No, no se le entendió. Ya. Pero a ver, Play. ¿el Play? Ah, el PlayStation. Eso sí, también, ¿no? Vamos a jugar al Play, dicen, ¿no? Al Play. En vez de podemos decir, vamos a jugar a la consola. El PlayStation. Bien, son palabras que no encajan en nuestro léxico, ¿no? O en nuestro vocabulario. Pero, ¿qué es lo que se resalta? Que sí se entiende lo que uno quiere decir, ¿no? Es decir, ya está introducido dentro de nuestro habla. Por eso es que se lo conocen como un vicio ya. Es un vicio del lenguaje, ya está dentro de. Es como cuando conocen a un fumador, ¿no? O sea, ya lo tiene incorporado dentro de él y a veces no lo puede dejar. Bien, entonces, a estos puntos que hemos visto se lo conoce como barbarismo. Vamos al siguiente. Ya, ejemplo de barbarismo. ¿Ya? A ver, cuando decimos huevo, ¿no? En vez de huevo, ¿ya? Porque hemos dicho que no solamente es cuando escribimos, ¿no? Sino también cuando pronunciamos. Si pronunciamos de esta manera, estamos cayendo en barbarismo. Huevo, cuando decimos inauguración, ¿ya? En vez de inauguración. Cuando decimos vertir, esto es un vicio, por ejemplo, que incluso yo también cometía, ¿no? Decimos vertir, hay que vertir el agua, pero lo correcto es verter, ¿ya? Hay que verter. Nadie es, dice, cuando queremos decir nadie, pero de manera plural, ¿no? Nadie es. Fuiste de la misma manera. Trompezar, ¿no? Cuando uno se trompieza por ahí, ¿no? En vez de tropezar. Excepto, ¿ya? Cuando así lo escribimos a veces, o también lo mencionamos, lo pronunciamos, decimos excepto, ¿no? Cuando hay que hacer esa diferenciación de la X con la C, ¿no? Excepto, excepto. Bien, la pizza, decimos pizza, hacemos como que una separación con la lengua de la C y la S, ¿no? Pizza, ¿sí? Hay que decir pizza, así con las dos Zetas. Hindú, ya que este es un error universal, ¿no? Que a los que nacen en la India le dicen hindú, ya cuando se debería decirle indio, ¿no? Y compraste por la palabra compraste. Muy bien, esos son ejemplos de barbarismo, ¿no? Ya sea de manera escrita o de manera oral, se puede caer en ese vicio del lenguaje. A veces, algunos dicen igual dicen, y es a Sí. veces. Sí, ¿no? A veces, sí. En sí hay muchos vicios del lenguaje porque si es que pusiéramos a escribir todo lo que nosotros hablamos, podríamos hacer hasta un libro de errores, ¿no? De vicios del lenguaje. Bien, la principal, nos da para uno más. Cacofonía es el siguiente vicio del lenguaje. Ya. ¿En qué consiste? Vamos a pedirle a Luz Diana. Luz Diana, ¿ya puede encender su micrófono? ¿O todavía? Sí. Ya, ¿no lo puede leer, por favor? Cacofonía. Consiste en repetir sonidos o sílabas en palabras próximas provocando un efecto sonoro desagradable. Ya, gracias. Entonces, vean, la cacofonía no habla de errores ortográficos como en el anterior caso, ¿no? Sino que en este caso lo que se hace es, o lo que se hace, bueno, lo que clasifica a una oración dentro de este vicio es que las palabras están juntas y eso hace que provoque un efecto sonoro, dice, ¿no? Al oído desagradable. Son palabras que pueden ser parecidas entre ellas y lo vuelve desagradable al oído. Por ejemplo, vamos a ver, aquí hay un ejemplo. Parece que ya aparece la luna en el horizonte, ¿no? La palabra parece
y la palabra aparece, ¿no? Se parecieran idénticas las dos. Entonces, ese vicio, ya sonoro, les vuelvo a repetir, no es porque esté mal escrito, ¿no? Sino que tenemos que tal vez cambiar la palabra, una de las dos, ¿no? Aquí a ver cómo ustedes lo arreglarían esta primera oración, para que no suene tan desagradable. ¿Ya? Pueden cambiar cualquiera de las dos palabras. La primera, es decir, parece o también aparece. ¿Cómo ustedes mencionarían esa oración? ¿Cómo la cambiarían? Parece que ya salió la luna por el horizonte. Ya está bien. Entonces cambiamos, ¿no? Una de las dos para que no suene idéntico. O podemos decir, parece que ya se asoma La luna aparece por el horizonte. La luna aparece por el horizonte, ¿no? Ya. Entonces, ya sea la palabra aparece o la palabra aparece, una de las dos tendríamos que cambiarla por un sinónimo, ¿no? Algo que mencione lo mismo, que tenga el mismo significado. Otro ejemplo. Ricardo corre rápido, dice, ¿no? Entonces, aquí el uso, vean, ese uso abusivo de la letra R, pareciera que lo vuelve un trabalengua, ¿no? Ricardo corre rápido, y ahora intenten decirlo rápido. Ricardo corre rápido, Ricardo corre y uno se traba la lengua. Entonces, este uso, vean, desagradable de la R, crea un efecto sonoro que no es muy agradable para el que escucha, ¿no? Otro ejemplo, ya que nos quedan unos minutitos todavía. Tómate el té y se te pasará el resfriado, ¿no? Entonces, aquí también hay un uso abusivo de la letra T. Tómate el té y se te pasará, ¿no? Entonces, podrían decir aquí, toma el té, ¿ya? Y tu resfriado se curará, digamos, ¿no? Entonces, ahí ya no es que tenemos que mantener la oración en su total, en su estado original, ¿no? Sino que buscar la forma de hablar y que el mensaje se siga manteniendo. Ustedes pueden decir, a ver, toma el té y tu resfriado se pasará, ¿no? O te aliviarás pronto de tu resfriado. Bien. Nos queda 2 minutos de tiempo. ¿Qué más dice acá? Trataron de traer a los 3 hermanos a la cena. Aquí lo mismo, un uso excesivo de la T. Muy bien. Entonces, les vuelvo a recalcar. En este caso no hay errores ortográficos, pero es un uso desconsiderado de las palabras que crea un efecto sonoro que no es agradable al oído, ¿no? A eso se lo conoce como cacofonía. Ese es un vicio del lenguaje. Ya, vamos a hacer el primer corte y regresamos en unos 15 minutos. ¿Está bien?